Hace poco subí mi opinión sin spoilers sobre Spider-Man Brand New Day y creo que ha llegado el momento de hablar con spoilers de por qué es la mejor película del Spider-Man de Tom Holland. Como dije en mi vídeo anterior, la película está siendo un éxito histórico. Se ha convertido en el segundo mayor estreno de la historia del cine y ya ha recaudado 927 millones de dólares solo en su primer fin de semana. Y creo que si estás aquí es porque tú también la has visto ya, así que vamos allá. La película empieza como siempre con el logo de Marvel, pero es que incluso desde aquí ya nos están diciendo que esta película va a ser diferente. Y no lo digo solo porque el tema de Spider-Man suene en un tono precioso y súper melancólico, sino porque no sé si os dais cuenta, pero el logo va borrando a Peter Parker poco a poco en cada una de las imágenes, como lo hizo el hechizo del Doctor Strange al final de No Way Home. La historia arranca 4 años después de ese momento. Peter lee en voz en off la carta que le escribió a MJ en No Way Home para recordarnos un poco la situación. Y es que ahora nadie recuerda quién es Peter Parker, por lo que Peter ahora está completamente solo y ha decidido centrar su vida únicamente en ser Spider-Man, lo cual lo ha llevado a ser el héroe de la ciudad, y nos lo presentan con un montaje chulísimo, con música cañera y sobre todo con esos planos tan épicos que ya habíamos visto en los trailers y que están sacados directamente de las portadas de los cómics. Una maravilla, la verdad. Aunque el hecho de ser tan querido por todo el mundo no hace más que aumentar la sensación de soledad, porque ya no tiene ni a MJ, ni a Ned, ni a su tía May a su lado. Y precisamente esa es la parte que a mí más me ha gustado de toda la película. Creo que esta es una historia sobre el duelo, la culpa y sobre cómo una persona puede llegar a perderse a sí misma cuando intenta cargar con todo ella sola. Peter nunca ha superado la muerte de la tía May y tampoco ha conseguido superar la pérdida de MJ y de Ned, que sí, siguen vivos, pero para él es casi como si hubieran desaparecido. No lo recuerdan y además fue él mismo quien decidió mantenerse alejado para protegerlos después de todo lo ocurrido en No Way Home. Esa decisión, que en su momento parecía el mayor acto de responsabilidad posible, aquí descubrimos que también ha tenido un precio enorme. Esa crisis emocional empieza a reflejarse también físicamente. Después de ver a MJ besándose con su nuevo novio, el duro golpe emocional que esto supone para él hace que su parte arácnida comience a desarrollarse mucho más de lo que habíamos visto hasta ahora. Sus sentidos son todavía más agudos, aparecen las famosas telarañas orgánicas, aumenta su fuerza y también su agresividad. De hecho, no sé si lo sabíais, pero el propio Tom Holland propuso la idea de incluir una escena en la que Peter tenía una pesadilla en la que le crecían colmillos y brazos extras y se convertía por completo en Man Spider. Pero le dijeron que al final esta película la iban a ver muchos niños y era mejor no traumatizarlos. Así que decidieron descartar la idea. Pero lo interesante es que la película no utiliza esos cambios únicamente para hacer que las escenas de acción sean más espectaculares. Los utiliza como una metáfora de lo que está ocurriendo por dentro. Cuanto más intenta dejar de ser Peter Parker y vivir únicamente como Spider-Man, menos humano parece. No estamos viendo simplemente una transformación física, estamos viendo a una persona que poco a poco está olvidando quién es realmente. Y todo eso desemboca en el gran mensaje de la película. Peter cree que la responsabilidad consiste en cargar con todo él solo, en proteger al mundo aunque eso implique renunciar a su propia vida. Pero la historia le demuestra que está completamente equivocado. No puedes vivir negándote a ti mismo, no puedes elegir solo una parte de quién eres. Peter intenta ser únicamente Spider-Man y eso acaba destruyéndolo por dentro. Llega incluso a recurrir al Dr. Banner para construir un inhibidor de su naturaleza arácnida, que por cierto ya era hora de ver a Hulk en todo su esplendor. De los mejores momentos de la película. Pero volviendo al tema, solo cuando Peter acepta al final de la película que también tiene derecho a volver a ser él mismo, a tener amigos, a querer y dejarse querer, empieza realmente a superar esa crisis. Siempre hemos escuchado aquello de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero aquí la responsabilidad no consiste únicamente en salvar a los demás, también consiste en cuidar de las personas que te quieren y permitir que formen parte de tu vida. Y precisamente por eso también me ha gustado tanto la villana de la película. Peter y Jean Grey son mucho más parecidos de lo que parece a simple vista. Los dos han perdido a alguien importante y los dos sienten que esa pérdida ocurrió por culpa de quienes son. Peter cree que si nunca hubiese sido Spider-Man, May seguiría viva. Y Jean piensa que si nunca hubiera tenido sus poderes, su hermana Sarah también seguiría con ella.
Los dos parten del mismo dolor, pero toman caminos completamente diferentes. Peter intenta sacrificar su propia vida para proteger a los demás, mientras que Jean decide abrazar la rabia y convertir ese sufrimiento en venganza. Se pasa toda la película intentando acabar con quienes se llevaron a su hermana y su única pista es el VMAX. Aquí, súper sutil referencia al nombre de su personaje en Stranger Things, ¿eh? Creo que esa la hemos pillado todos. El VMAX es algo que en teoría le comunicó a su hermana telepáticamente, pero cuando acaba descubriendo que simplemente es la pegatina del nombre del aire acondicionado que vio antes de morir torturada, mira, se me rompió el alma. Aunque por otra parte, el momento en el que ella se mete dentro de la mente de MJ y la controla para manipular a Peter me parece totalmente imperdonable. Esa escena del beso en la azotea fue tan icónica como cruel, que por cierto me recordó muchísimo al beso con Mary Jane en Spider-Man 1 subiéndole la máscara con cuidado y todo. Aunque lo importante aquí es que esta diferencia entre Peter y Jean hace que cada vez que se enfrenten no estemos viendo simplemente una pelea entre un héroe y un villano, sino el choque entre dos personas que han vivido prácticamente el mismo trauma y han decidido responder a él de formas completamente opuestas. Y hay un momento que resume perfectamente todo eso. Cuando Peter deja que Jean Grey entre en su mente para que pueda escuchar las palabras de su tía May, ambos consiguen comprender el dolor del otro y entienden que ninguno de los dos estaba realmente solo, y que ambos están unidos gracias a aquello que los hace especiales. Peter descubre que puede volver a intentar vivir como Peter Parker sin traicionar todo lo que representa a Spider-Man, y Jean comprende que todavía puede elegir un camino diferente al de la venganza. Para mí, ese es el verdadero corazón de la película y la razón por la que funciona tan bien. No habla solo de superhéroes, habla de aceptar quién eres, de aprender a convivir con tus heridas y de entender que por mucha responsabilidad que tengas sobre tus hombros, nunca deberías cargar con ella tú solo. Y entonces llega el momento. Justo cuando todo se había resuelto, The Punisher dispara a Jean, pero Peter se pone por delante y recibe el disparo. Mira, yo no sé vosotros, pero os juro que cuando vi que Peter se desplomaba y caía al suelo en un charco de sangre, se me encogió el corazón y dije, no puede ser. No me creo que vayan a hacer esto. Por suerte, Jean lo mantiene con vida y Frank lo lleva al hospital. Este momento tan épico en el que vemos como toda Nueva York está en vilo pendiente de su recuperación fue para mí extremadamente emotivo, porque todos esos fans que estaban en la puerta del hospital éramos también nosotros. Cuando Peter sale de incógnito mientras Frank distrae a la gente desde la ventana y ve como todo el mundo anima y quiere a Spider-Man, es que es simplemente precioso. La película termina con Peter encontrándose con Ned en una cafetería y ese saludo secreto que ambos hacen es lo que ayuda a Ned a recordar por fin a Peter. Toda la película transmite un cariño enorme hacia el personaje. Y ya no solo por la historia, todos los guiños, las poses, lo cuidadas que están las coreografías de las peleas. Han conseguido encontrar un equilibrio que no siempre es fácil. Por un lado tienes una historia muy entretenida, con acción, humor y un ritmo que hace que las más de 2 horas se pasen muy rápido, pero al mismo tiempo también tienes una historia con bastante más profundidad de la que normalmente nos tienen acostumbrados. Y hay otro detalle que, aunque pueda parecer una tontería, a mí me ha encantado. Por fin Tom Holland lleva un traje de verdad, y es que cambia muchísimo la forma en la que percibes al personaje, porque durante años hemos estado teniendo trajes completamente digitales que, aunque quedaban muy bien, a veces hacían que Spider-Man pareciera un personaje generado por ordenador más que una persona de carne y hueso. Y aquí en cambio ves cómo la tela se arruga, cómo se dobla cuando se mueve y cómo se adapta el cuerpo de Tom Holland. Son detalles muy pequeños, pero hacen que todo resulte mucho más creíble y sobre todo más humano y vulnerable. Ahora bien, como os dije en mi crítica anterior, eso no significa que la película me haya parecido perfecta. Hay un par de cosas que no me han terminado de convencer. Y como ya mencioné, la primera tiene que ver precisamente con el traje. Creo que si la idea era presentar un Spider-Man mucho más clásico, para mí habría sido más coherente apostar por un traje completamente básico. Aunque está genial que el traje sea real y se note que está hecho de tela, esperaba que en esta entrega por fin se deshacieran de tanta tecnología y haber visto un Spider-Man dependiendo únicamente de sus habilidades, como los de Tobey Maguire o el de Andrew Garfield. Y la otra cosa que no me convencen son los cameos. Entiendo perfectamente que no puedes desconectarte por completo del tono que han construido durante tantos años, pero creo que en algunos momentos se nota demasiado esa necesidad de conectar constantemente con el resto de franquicias de Marvel. Hay cameos que me han gustado mucho, como el de Punisher o incluso el de Hulk.
porque tienen peso dentro de la historia. Aunque, por ejemplo, si no has visto la última serie de Punisher, pues no vas a entender ni la mitad de los diálogos entre ellos dos, porque no paran de hacer referencias y la verdad es que eso no me gusta mucho, que Marvel siempre te esté obligando a verte todo su contenido para poder disfrutar del todo de una película en concreto. Y del mismo modo hay más cameos que me han dado la sensación de que están ahí simplemente para recordar de que todo forma parte del UCM. Por ejemplo, la aparición de la hermana de la Viuda Negra, que me parece bastante prescindible. Lo mismo que con los miembros de la mano. Si los cambias por matones de turno, funciona igual. Pero claro, necesitaban una pelea épica al final, y la verdad es que eso les quedó increíble. La cuestión es que me hubiera gustado que la película se atreviera a caminar un poco más sola. Después de vendernos durante meses que íbamos a volver a ver un Spider-Man sin tecnología, sin los millones de Tony Stark y sin depender continuamente de los Vengadores, esperaba una apuesta todavía más valiente en ese sentido. Y bueno, la escena postcréditos, sin más, solo vemos el rastreador de Spider-Man que nos dice que de repente está en otro punto del universo. Esto para decirnos que Spider-Man regresará, pero no sabemos en qué película, aunque la teoría más fuerte es que será en Secret Wars. Aún así, nada de esto me ha estropeado la experiencia. Son cosas que hubiese preferido de otra manera, pero en ningún momento me impidieron disfrutar de la película. Así que por todo esto puedo decir que para mí es la mejor película del Spider-Man de Tom Holland, porque por primera vez siento que estamos viendo a un Peter Parker realmente adulto. Un personaje que ha sufrido, que ha cometido errores, que ha perdido a las personas que más quería y que aún así decide seguir adelante sin dejar que el dolor defina quién es. Se nota muchísimo el camino que ha recorrido desde aquel chico que conocimos en Civil War y en Homecoming, que solo quería demostrar que podía estar a la altura de los Vengadores. Y hoy solo necesita volver a encontrarse a sí mismo, y creo que esa es precisamente la idea que resume toda la película. No estamos viendo el final de una etapa, estamos viendo, como dice el propio título, un nuevo día para Spider-Man. Y ahora quiero saber vuestra opinión. Decidme en comentarios si también es vuestra película favorita del Spider-Man de Tom Holland o si os gusta más otra. Y si te ha gustado este análisis, no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para estar atento siempre que suba algo nuevo. Te dejo por aquí un vídeo que seguro que te interesa y nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Chao!